Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Clover Mobile. Y en el día de hoy os voy a dar mis consejos de a por quién hay que ir o qué personajes debemos de buscar en el evento de las hasta 999 invocaciones. Sí chicos, este evento que ya hemos hablado anteriormente de él, ya lo tenemos aquí durante aproximadamente desde que estoy grabando, pues unos 12 días más, 12 días y más horas. Aquí lo pone, 12 días, 11 horas y 57 minutos. Bien, pues vamos a tener este evento. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Pues vamos a poder invocar tantas veces como queramos, hasta las 999 veces, y nos vamos a quedar con una tirada de 10. Dentro de esa tirada de 10 deberemos elegir la que creamos que es mejor o mejor nos va a venir para nosotros. Bien, pues en este vídeo lo que os voy a mostrar es los personajes que yo pienso que son los mejores para poder ir a por ellos. Vamos a ir a las probabilidades y aquí vamos a ver las probabilidades que tenemos de sacar a los personajes de este banner. Y vemos que en los magos SSR tenemos unos cuantos por aquí y dentro de estos pues hay unos que son mejores o peores para poder sacar. Bien, yo mi recomendación es que saquéis estos 4 magos y os voy a decir el por qué. Por un lado, pues bueno, yo iría, por ejemplo, a por Rades, ¿vale? Rades, muy buen tanque, además pone barrera, una barrera bastante fuerte. Creo que puede ser muy bueno para tanto ir a las mazmorras con equipo verde y puede ser muy bueno también para hacer tus equipos en PvP. Yo cuando me lo encuentro es un personaje bastante molesto, que si no lo tienes, pues bueno, yo iría por él o lo intentaría buscar. Luego, otro personaje muy bueno, que este sí que le tengo yo y os puedo asegurar que es muy bueno, como tanque azul además es el mejor del juego, es Mars y puede poner provocar, o sea, bueno, puede hacer cositas. La verdad que está muy bien, chicos. Si no lo tenéis también es otro personaje que os recomiendo que vayáis a por él. Si no tenéis ninguno de los dos, lo dejo a vuestra elección en función de más o menos lo que veáis que a cada uno le pueda llegar a faltar dentro de sus personajes o dentro de sus equipos. Pero bueno, más o menos que lo tengáis claro cuáles son los personajes principales a por los que hay que ir. Pues estos dos, sin ninguna duda. Luego tenemos por aquí a Lotus, que también podemos ir a por él. Y tenemos por aquí también a William. Más o menos en ese orden lo intentaría sacar, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que va a depender un poquito de vuestros personajes, los que tengáis cada uno, cómo tengáis o qué otros personajes tengáis dentro de los equipos, pero más o menos ahí. Sí que es verdad que entre Rades y Mars, pues bueno, ahí estaría entre los dos. Quizá un poco más de utilidad a la party por las barreras puede dar Rades, entonces más o menos yo lo pondría en este orden. Rades, Mars, Lotus y William, ¿de acuerdo? Si no los tenéis, chicos, a por ellos. Si los tenéis los 4 y decís, no, yo quiero otro porque tengo estos de aquí, pues bueno, os puedo recomendar a Leopold por el tema de las quemaduras o a Fuego León en función de qué personajes os hagan falta. Pues si os hacen falta personajes del equipo rojo o os hacen falta personajes del equipo verde. Cualquiera de los dos puede ser una buena opción, tanto para el PvE en mazmorra como para el PvP, chicos. Sí, en PvP también le podéis sacar bastante partido a estos personajes. Eso sería, y bueno, y luego ya rizando el rizo, si tenéis todos esos, yo me estoy montando un equipo con Sally por los potenciadores que da de poder de ataque. O sea que, bueno, ahí podemos hacer cositas, ¿de acuerdo? Más o menos ese sería un poco los magos o los personajes los que hay que ir a buscar, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya estamos hablando en caso de tener todos, que va a ser complicado que tengáis todos, porque incluso sacar copias de los personajes es bueno, o sea que intentar buscar a esos 4 personajes principales que os he comentado y ojalá tengáis suerte, chicos. Si luego sacáis junto con alguna carta de habilidad, pues bueno, aparte de las cartas de habilidad de cada personaje, que te va a mejorar ciertas habilidades dentro de cada personaje concreto si se lo pones a ese personaje, pues os recomendaría, por ejemplo, la esencia de tierra. Está bastante bien, porque si el portador tiene una barrera, ataca tras otorgar una ventaja del 12% del daño infligido aumentado, que se puede ir mejorando. Y la carta de aliento de oscuridad, que también es un 10% de ataque total, pero que se puede ir mejorando si tenéis dupes de la carta, pues también puede llegar a hacer mucho daño y se lo podéis poner a cualquier personaje de vuestro equipo de ataque para maximizar todo lo que sea ese ataque. Así que chicos, yo es más o menos principalmente lo que buscaría. Si tenéis cualquier duda o pensáis diferente o creéis que me dejo algo que creáis que es importante, decir, bueno, pues yo iría por este personaje o pienso que esta carta... Dejádmelo en los comentarios, pero más o menos, chicos, yo me centraría en esos personajes a por los que sacar.
Así que nada, chicos, lo dejamos aquí. Ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Black Clover Mobile. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!